Digo, arduo trabajo el que has hecho, la verdad te felicitamos. Estamos en vilo, viendo cómo se va desarrollando todo esto. La verdad quería felicitarte y consultarte lo que sentiste en un punto cuando llegaron a tus manos estos cuadernos, que de verdad uno a veces cree no entender cómo existe semejante realidad, ¿no? De la cual uno a veces está tan alejado. Y si te quemaban en las manos estos cuadernos o si en algún momento dudaste de si esto era real o no. ¿Cómo andas? Bueno, sí, obviamente que me quemaban en las manos. Imagínate, yo soy periodista, me dedico a esto y hace muchos años que estoy sobre esta gente, digamos, sobre este circuito de intereses, de dinero, de contratos y demás, ¿no? Escribí un libro hace mucho tiempo con Francisco Olivera, ya hace 11 años, donde un poco contábamos esta trama. Entonces, lo que me pareció, obviamente como vos me decís, me quemaban los papeles, pero fui siempre bastante cauto. De hecho, no publicamos nada hasta que esto no se movió por la justicia, pero como que, bueno, como digo, fui bastante cauto. Intenté en todo momento tratar de ver lo que yo creía que era verdad por todo lo que conocía. Intenté ver cómo se podía solidificar esa prueba y siempre tuve como eso en la cabeza, ¿no? De ver si realmente esto era lo que yo creía que era básicamente como una descripción descarnada de este esquema corrupto que en la Argentina está instalado desde hace mucho tiempo, de un sistema, como te digo, que excede al kirchnerismo, que por ahí tuvo como un momento, un pico en estos años, pero que es el tema de la obra pública y sus contratos, la relación del Estado con los empresarios es algo histórico, que hemos hablado, se han hecho películas, Patria Contratista, ¿viste? O sea, sí, claro. Si realmente era eso, ver cómo se podía solidificar y bueno, ahí fue donde decidí por ahí ir a la justicia e intentar que esto tomase otra entidad, ¿no? Finalmente está tomando, la verdad que la velocidad de los hechos, te soy franco, nos sorprende, que en una semana este sistema que funcionó durante décadas en Argentina, en un extremo mutismo, en un silencio absoluto, se desmorone, realmente parece mentira, ¿no? Quizás la vorágine de información no nos da tiempo, ni cabeza, ni distancia como para entender efectivamente lo que está sucediendo, ¿no? Que es la ruptura de un sistema que funcionó con complicidades y silencio. Diego, te saluda Melina Fleiderman, ¿cómo estás? Buen día. Hoy, evidentemente, lo más importante de los cuadernos K pasa por ese escrito que va a presentar la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podés explicarle, vos que leíste de manera muy exhaustiva esos cuadernos, cómo está descripta la participación de la senadora nacional y en tal caso, a la luz de eso, que me cuentes cuál es el valor de la declaración que aporta Carlos Wagner, distinta a la del resto de los empresarios? Sí, ¿cómo andás? A ver, lo que es interesante de hoy es que la defensa de la expresidenta pareciera, todavía obviamente no lo sabemos y es como un germen de esa defensa lo que está sucediendo hoy, pero pareciera que va a ser ya no, digamos, negar los hechos, claro. Los hechos están bastante probados, sino ir por el yo no sabía nada, ¿no? Que lo tendrá que probar, de que ella efectivamente no sabía nada en un gobierno absolutamente verticalista y con una toma de decisiones concentrada en 2 o 3 personas que no sepa lo que sucedía en un esquema que estaba, o en un sistema, o en un régimen que estaba, digamos, absolutamente afincado en todas las áreas del Estado, pareciera mentira. Pero bueno, ella podrá o no probarlo, no lo sé. Pero pareciera que va por ahí. Y esto es interesante porque ya no está en duda, aparentemente, por lo que hemos leído este fin de semana y por lo que deslizaron por ahí gente cercana a su defensa, ya no está en duda que esto sucedía, ¿no? Claro. Porque, bueno, hay una cantidad de confesiones que ya así lo han dicho. Wagner, justamente el viernes, fue quizás el... Yo el otro día hacía una nota en el diario que para mí era la descripción más descarnada que se ha hecho en la historia de la corrupción en Argentina, ¿no? Donde él cuenta cómo era todo y cuenta detalles hasta cómo hacía los paquetes.
y se los entregaba, los llevaba él o sus colaboradores más cercanos a diferentes lugares, da el lugar, ¿no? Sí, ahí muy cerca de Plaza de Mayo. En esa nota que haces vos, que es buenísima, que la recomiendo, vos no lo harías, porque obviamente sos una persona muy humilde, pero yo sí puedo decir que vayan a buscarla y léanla, porque es muy deliciosa la descripción que haces. Casi que se jugó la libertad, Carlos Wagner, porque en un momento Stornelli sale del despacho y le dice, hasta acá todo lo que usted está aportando ya lo sabemos, de modo que hasta aquí no hay nada nuevo, y parece que se tomó un tiempito y dijo, bueno, acá me la juego, y contó todo, pero cuando decimos todo es que contó con lujo de detalles cómo viajaban los bolsos, cómo armaban los paquetes. Contá eso vos, porque la declaración de él termina siendo trascendental para la historia de estos cuadernos K. Sí, a ver, un poco lo que decís, ¿no? Lo que le dice Stornelli. ¿Qué sucede? Que la figura de arrepentido, que en Argentina se llama imputado colaborador, requiere que vos aportes datos nuevos a la causa para proseguir la investigación. Entonces ya había habido varios empresarios que con más o menos detalle le decían a mí, yo pagaba teóricamente para la campaña y pasaba a buscar plata barata, y iban confirmando esto, asumían un delito, el delito de cohecho, que básicamente es el pago de coimas, a cambio de que los dejen en libertad. Ahora, cuando Wagner llega, todos sabían que en la causa, porque estaba comentado por los otros, además, que Wagner era el presidente de la Cámara, pero además tenía un rol preponderante en el reparto de obra pública. Y amigo de Julio se de sienta Vido. a contar más o menos los... Claro, exacto. Que de hecho él lo había dicho alguna otra vez en alguna entrevista, además eso no era algo que se desconocía. Entonces, claro, cuando él se sienta a declarar, le dice, el fiscal le dice, eso ya lo sé. Claro. Digamos, acá, si no hay un hecho nuevo, lamentablemente no lo puedo tomar como imputado arrepentido, ¿no? Entonces los deja solo al abogado y a él, según lo que me cuentan fuentes de ahí, que estaban en la zona o de la defensa, y entonces, claro, cuando regresa, Wagner decide hacer esta declaración. ¿Qué es lo que él decía? Un poco lo que vos me preguntabas. Bueno, que él había sido puesto ahí por Néstor y Cristina Kirchner, perdón, por De Vido y Néstor Kirchner en su momento. Claro. Y la finalidad que tenía era que él, en 2004, cuando él se hace cargo de la Cámara, le dicen, mira, necesitamos que estés ahí porque hemos decidido, porque el proyecto de gobierno requiere que la obra pública sea una de las cajas para financiar la política y te necesitamos ahí. Eso lo dice él, no lo digo yo, ¿no? Lo dice él y lo firma. O sea, que él trabajase como una especie de garante para que los empresarios pagasen los sobornos y de esa manera llegasen los retornos necesarios para sustentar todo el gasto político. Sí, ponele político, ¿no? Bueno, o sea, hay departamentos en Nueva York, 65 millones de dólares. O sea, es una mentira más de tantas de las que hemos visto. Pero bueno, era dinero para ellos, que ellos le den el fin que quieran, pero era dinero para los bolsillos de los funcionarios. Pero lo cierto es que no solamente era controlar que los otros paguen, sino era repartirse las licitaciones, que él lo cuenta. Nos juntábamos en una cámara, dice la Cámara de Empresarios Viales, creo que dice, y ahí decíamos, de acuerdo a la licitación que había, quién la iba a ganar. Y después tenían, o sea, eso lo decidían ellos en una cámara, en una reunión, esto todo según lo que cuenta Wagner, ¿no? Bajo juramento, decir la verdad, hay que decirlo. Entonces, ahí decían quién le iba a ganar y según lo que había acordado De Vido y Kirchner con él, le entregaban el adelanto de obra. El adelanto de obra es más o menos entre un 10 y un 20%, un 20% en general en los últimos años, o en esos años, que el Estado le da al contratista, al ganador de la licitación, para que empiece la obra, contrate gente, haga el obrador, acopie material y todo eso, ¿no? Entonces, cuando le entregaban eso de 20% del total de la obra, ellos cobraban, se deducían los impuestos que tenían que pagar y el resto se lo devolvían entero a Barata y a López, según lo que dice, ambos hoy detenidos, según lo que dice Wagner. Entonces, y solamente con el IVA, o sea, con el 20% de ese 20%, que además lo diferían, no lo pagaban, con eso empezaban a hacer los primeros trabajos del obrador, ¿no? Y él a su vez tenía como otra tercera gestión más, que era controlar que todos paguen, claro, porque el que no pagaba le empezaban, según dice él, a complicar los certificados de obra, que es básicamente los pagos que se hacen en una obra pública cuando la obra empieza o cuando el proyecto, cuando la construcción empieza a avanzar. Así que esa era la función que él describe con crueldad, dice que se mantuvo siempre, que nunca frenó, y que entregaba, como te digo, la plata ahí cerca de Plaza de Mayo, que la entregaba a veces en persona, da el nombre de otra persona que la entregaba, cuenta quiénes son las empresas que se juntaban en aquel club
donde repartían las licitaciones, dice que hay más y que va a aportar más datos. Así que la descripción es total y absoluta, ¿no? Diego, Paulo Cablan te saluda, muy buen día. Sí, yo escuchaba con mucha atención y sorpresa, viste que hay como un dejo de justificar qué es para la política como si fuese menos grave, ¿no? De todas maneras son todos tipos absolutamente ricos que siempre trabajaron en la función pública, o sea, es absolutamente poco creíble. De hace muchos años, viste que se escucha, se habla, se menciona, cualquier persona más o menos informada, que entre el 5 y el 10% de la obra pública va a la corrupción, porque si no, no sale la certificación, etcétera, etcétera. Pero este informe, esta investigación, es la primera vez que te lo muestra y te lo documenta. ¿Hay algo de todo que te haya realmente sorprendido, más allá de lo que se contaba, y hoy lo pudiste probar con información y con documentación? Bueno, lo que más me sorprende, te diría, es como esa ver así tan cruelmente la doble moral, ¿no?, que regía todo, ¿no?, entre funcionarios y empresarios. El otro día en una columna Jorge Fernández Díaz en La Nación pone estos empresarios que a la mañana entregaban sobres, a la tarde, sobres no, bolsos, a la tarde reclamaban seguridad jurídica, ¿no? Y es un poco eso. O sea, vos fíjate, mientras a la mañana entregaban sobres o bolsos, a la tarde reclamaban seguridad jurídica, a la noche aplaudían a Cristina, mientras Cristina o Néstor hablaban de el proyecto popular y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que esa cosa como de la doble moral instalada como forma de gobierno, como forma de relacionamiento entre los grupos de poder y demás, la verdad que es espantosa verla tan de cerca, ¿no? A mí me tocó cuando empecé a ver los cuadernos, digo, no puede ser que esto sucedía, ¿no? O sea, mientras habían anuncios, por ejemplo, de la AUH, ¿no?, la Asignación Universal por Hijo, esos días Néstor recibía a Barata llegándole millones de dólares a la Casa Rosada, perdón, a la Quinta de Olivos o a su departamento particular para guardarlos no sabemos dónde, para no sabemos qué, ¿no? O sea, podemos todos imaginar que es para hacerse rico, para perpetuarse en el poder, y también para la política, ¿no? Porque la política concebida por Néstor y Cristina necesita de millones y en negro para comprar muchas voluntades. Diego, quiero volver un poquitito para atrás en esta historia cuando se inició, cuando llegaron los cuadernos a tus manos. Tomaste esos cuadernos y te fuiste de vacaciones con ellos, ¿es verdad? Sí, me fui de vacaciones porque no me podía despegar. Claro. Y en el medio del receso, en un momento, mi mujer me dice, mira, si no escondes eso, o son ellos o yo, básicamente, ¿no? Casi fue la... Claro, la pregunta es, o sea, te fuiste de mitad de vacaciones, de mitad de trabajo. Te lo agradecemos, de verdad, igual, claro, que hayas trabajado en tus vacaciones, si no, no estaría sucediendo esto. ¿Viste? Dije, bueno, no, esto... Ahora, en un momento dije, bueno, vamos es más, se olvidó los cuadernos. Cuando Diego volvía de las vacaciones, se los olvidó en ese lugar a donde habían estado descansando y tuviste que volver a buscarlos. Sí, estaba llegando a Buenos Aires. Ah, perfecto. Bueno, perfecto, bueno. Y volví a la semana siguiente. Bueno, siguiendo más o menos ese relato, cuando vos empezaste a identificar quiénes eran los empresarios que estaban en la obra pública y que se organizaban para robar, digámoslo claramente. Porque esto no es doble moral, es un cinismo absoluto para mi entender. Me interesa mucho esto que hiciste de citarlos a los empresarios en los mismos bares donde ellos se citaban para armar este negocio, este volumen de negocio. Ahora, ¿no te tembló el pulso a la hora de sentarte con ellos a charlar, a decirles, tengo esto, muchachos, y lo voy a presentar? Mira, vos sabés que yo no encuentro ni en la política ni en los empresarios grandes valientes, ¿no? Más bien todo lo contrario. Te diría que es un territorio de gente bastante cobarde, que, digamos, mantenían su protección en base al silencio y a la complicidad, ¿no? Entonces, mientras eso no se rompa, ellos estaban, digamos, cuando digo ellos, no estoy hablando de este tipo de empresarios, sino también de la clase política y, bueno, obviamente de los funcionarios que ahora están presos, muchos de ellos, algunos todavía quedan afuera y esperemos que pronto se entreguen o los encuentren. Pero digo, no es un territorio de valientes ese, ¿eh? Entonces, cuando yo los apuraba un poquito, que además no les podía revelar todo, claro, sino yo los tanteaba, como quien dice, para ver
¿Viste cuando le decís a tu hijo, ¿qué hiciste anoche sabiendo lo que había hecho? Claro, sacándole Como para ver de hasta mentira a cuándo verdad, te ponele. cuenta. Bueno, por eso, más o menos Claro. ese ejercicio fue. Claro. Digamos, no es que yo iba y les mostraba lo que tenía. La verdad es que no encontré grandes valientes, ¿no? Ahí tuve respuestas muy particulares. Uno me dijo, mira, en el barrio donde yo soy un tipo de barrio, y en el barrio donde vivo no hay traidores y no hay gente que manda al frente a otro. Entonces yo dije, bueno, quédate tranquilo que Buenos Aires tiene una cantidad de barrios donde hay cantidad de traidores que me van a contar lo que vos hacés, ¿no? Y me miró así sorprendido, bueno, y hoy está complicado. Bueno, y de hecho, perdón, No, Pero por la para, verdad favor. no tuve para sumarme un poco a eso, Diego, hoy en ese momento cuando te encontraste con ellos, estaban debilitados de poder en un punto también. Perdón, se me No, cortó digo, un estaban chiquitín, los... ¿me repetís? Sí, cómo no. Digo, en ese momento cuando te encontraste con ellos en el bar, ellos estaban debilitados de poder en ese momento, ¿no? Y no te creas, ¿viste? Claro. Porque ellos sabían, esto fue, te diría, mediados de este año, principio, ponele marzo, más o menos, marzo, abril, donde yo empecé a juntar con varios de ellos. Y no, ellos, digamos, no estaban muy diezmados de poder, al contrario, te diría, estaban de vuelta en un gobierno que había hecho investigaciones, te diría, parciales, no es que el gobierno encabezó una auditoría enorme en la obra pública como para desenmascarar a todo lo que había ahí, te diría que todo lo contrario, ¿no? O sea, hubo algunas investigaciones parciales, la de Lázaro Báez, la de Río Turbio. Y Claro, ellos no otra. sentían que la escalera iba a llegar No. a ellos. Claro, exacto, ¿viste? O sea, ¿por qué? Porque como, o sea, este gobierno, todos sabemos cuál fue la idea cuando arrancó, ¿no? Nosotros vamos a mirar para adelante, lo que pasó, pasó. Como te digo, hubo algunas investigaciones aisladas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con Río Turbio, que básicamente es por datos que aportaron el interventor, que es gente de la provincia, ¿no? El interventor de Cambiemos de allá, el interventor de Río Turbio. Estuvo lo de Lázaro Báez, que fue una auditoría que hizo la gente de Vialidad, pero después no tenés grandes investigaciones para ir para atrás en este año. Entonces ellos creían que ya la cosa había pasado, había sedimentado como una suerte así como de amnistía en ese área, y bueno, ahora están viendo cuáles son las nuevas condiciones de competencia y demás. Este gobierno abrió la competencia con algunas cosas básicas y están viendo Pero te hago una, cómo te hago una se acomoda un pregunta, nuevo porque en esquema, base ¿no? a lo que decís, Diego, digo, la Oficina de Corrupción, ¿se sorprendió con esto? La oficina La anticorrupción. anticorrupción, perdón. Sí, ¿Cuál, sí. ¿Cuál es esa? No, bueno, es otra, es una que inventé yo. La Oficina de de Diego. Anticorrupción, digo, ¿se sorprendió con esta data que vos incluiste? Digo, de pronto... Yo creo que sorpresa, Laura digamos, Alonso. de quienes estábamos en este tema, sorpresa en el sentido de que te cuenten algo que no sabías, creo que no. La sorpresa tiene que ver con la aparición de una prueba absolutamente original, porque no hay en la historia argentina semejante prueba, ¿no? O sea, es como que es una prueba original que gracias a que no se conoció durante mucho tiempo, se pudo, digamos, solidificar con un andamiaje de pruebas muy fuerte. Entonces, por ahí el momento y las pruebas que aparecieron, eso sí lo sorprendió, porque yo la verdad que a veces cuando veo encuestas y esos que hacen respecto de cómo fue la cosa, yo me río, porque no, o sea, yo sé efectivamente cómo fueron los hechos, los momentos, por qué la cosa surgió ahora y no antes. Y he hablado con ministros, todos se sorprendieron, al igual que gran parte de mis jefes. Pero lo que se pasa, Diego, sorprendieron, que se todo- sorprendieron mis jefes, se sorprendieron mi familia, digamos. O sea, nadie en mi familia tenía idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? O muy poca gente. Pero lo pero suponían. esas encuestas a las que hace referencia Recibiste muchas Diego- amenazas por las redes sociales, particularmente en forma personal. ¿También recibiste amenazas? No, personalmente no, en las redes sociales sí, porque también es otro territorio de anónimos, ¿viste? Entonces De nadie, claro. con poca cosa te amenazan, te dicen cosas espantosas, algunas a mi correo electrónico, que suele estar publicado a veces en el diario, pero en forma personal no, ¿viste? O sea, también, como te digo, es la gente que se te acerca en general, se te acerca por lo bueno, digamos. Porque No, es no un te acto de insultan en la cara, patriotismo muy lo que poca hiciste en gente lo hace. definitiva. Bueno, la verdad es que, digamos, esa es una decodificación que sucede en un momento donde hay una escasez de valores o de ejemplos y demás muy grande, entonces
una parte de la sociedad lo decodificó así. En ningún momento yo, ni nosotros, ni en el grupo que elaboramos, y menos aún en el diario, pensamos en eso. Nosotros pensamos, sí, en que teníamos algo que era muy importante, que si realmente podía llegar a derrumbar un sistema, te diría, pétreo, irreductible de la Argentina, que era un gran aporte, y que merecía mucho más que, digamos, por así decirlo, la mezquindad de una tapa del diario o de un día o 2 o 3 o 5 de una web exultante. Entendemos que este tema es mucho más que eso, por supuesto. Diego, mucho más profundo. Claro, entonces, bueno, sí. Te consulto concretamente sobre la investigación o la trama que ahora está en pleno desarrollo en tribunales. A ver, a partir de las declaraciones de Carlos Wagner, que resultaron determinantes a diferencia de lo que pudieron aportar otros empresarios que antes se citaron con Bonadío, acá se ha desmantelado, se ha puesto al descubierto una especie de club a donde todos los afiliados o todos los asociados conocían perfectamente las reglas, están descriptas además, algunos dicen que bajo amenazas, otros dicen que para que no les cortasen sus propios circuitos de retorno de dinero. ¿Era para vos, desde tu punto de vista y por la información que vos tenés, Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido los presidentes de ese club de la obra pública? Bueno, como decís, era un club donde se jugaba si vos aceptabas las reglas, ¿no? Y yo entiendo lo de las presiones y de verdad te digo, porque yo conocí muy de cerca aquel gobierno. Lo que digo también es que no todos reciben presiones. Yo escribí un libro sobre De Vido hace 11 años y también recibí presiones y no por eso salí corriendo, digamos, a mantenerme en base a delitos, ¿no? Claro. Entonces, cada uno elige. Bueno, ellos eligieron este camino cometiendo delitos, lo saben. Bueno, nada, para ellos hubiese sido mejor si esto no se sabía, pero bueno, lamentablemente para ellos se supo. Para los implicados, ¿no? Mira, lo que diga yo casi te diría que ahora es una anécdota. Lo que cree la justicia es que ese sistema de obra pública estaba, digamos, coordinado por lo más alto del poder, que era imposible que semejante, como te digo, esquema millonario durante tantos años haya pasado inadvertido para los presidentes. Obviamente que el presidente Néstor Kirchner, el expresidente, estaba absolutamente involucrado porque así lo cuentan todos, incluso Wagner cuando De Vido le cuenta y le pide que sea el candidato a presidente de la República, a presidente de la Cámara de Construcción, básicamente por eso, ¿no? Porque por el rol querían que él hacerle cumplía. ahí un lugar de financiamiento, claro. Pero sino también de Cristina, la expresidenta, la actual senadora. O sea, es muy difícil que vos puedas no saber nada, que a tu casa o al edificio donde vos vivís se llevaban centenares de miles de dólares o de millones de dólares en bolsos y que no sepas nada. Es muy difícil que el secretario privado de tu marido tenga propiedades por 70 millones de dólares en Estados Unidos y vos no sepas nada. Es muy difícil que tu marido reciba a ministros, secretarios de Estado y demás, y vos en la Quinta de Olivos, donde ella también convivía, y vos no sepas nada. Es muy difícil que tu jefe de gabinete, Abal Medina, o uno de los jefes de gabinete reconozcan la justicia de que le traían bolsos con dinero a la Casa Rosada a metros de donde estaba ella. En el despacho contiguo al de ella, además. El despacho está pegado, para quienes no conocen el lugar. O sea, hoy por hoy, el conductor de aquel auto que hacía ese trayecto entre el auto recaudado y la Casa Rosada está detenido, ¿no? Y le encontraron un pendrive donde estaba el reparto de toda la plata que iban a hacer. Entonces, sí, es como unas raro. Planillas la justicia cree que no. Y unas planillas con iniciales, ¿no? Con las iniciales CFK y Julio y JDB. Te propongo una cosa, Diego, si sos tan amable. Vamos a repasar, porque hubo declaraciones periodísticas que hizo Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, que me gustaría después conocer tu opinión o tu análisis sobre lo que puede llegar a ser la estrategia presentada en ese escrito que ya está en manos del juez Bonadío. Escuchamos a Dalbón. Sí, a la pregunta mía particularmente, ¿cómo podías no saber respecto a esta situación en cuanto a funcionarios infieles y en cuanto a empresarios coimeros? Fue muy simple, sacó un organigrama, me mostró la delegación de lo que es el Poder Ejecutivo hacia los demás poderes y ministerios, y me dijo, yo era la presidenta de la Argentina, no era la presidenta de la obra pública ni de los aportes de campaña. Acá no hay ningún tipo de vinculación con mi persona, así que adelante, que se maten entre ellos y los corruptos que vayan todos a la cárcel. Lo que sí,
vamos a intentar que esto sea dentro del marco del Estado de Derecho, ¿no? Yo era la presidenta de los argentinos y no la presidenta de la obra pública. Justamente estamos hablando de empresarios, todos los que vinieron declarando hasta ahora, vinculados a la obra pública y según lo que decía Diego Cabot, como la mayor o la principal caja de recaudación de, entre comillas, la política argentina durante esos años. Diego, tu opinión, tu análisis. A ver, me parece perfecto lo que dice respecto de la... O sea, yo lo puedo entender, no te olvides, alguna vez pasé por la Facultad de Derecho, increíblemente me recibí también, pero lo real es que, digamos, la Constitución te da, digamos, te tenés la obligación vos, o el Estado tiene la obligación de que cada uno de los que está acusado se defienda, y si no tiene plata para pagarse un abogado, el Estado te propone uno. Entonces, esto es una defensa absolutamente lógica. Lo que es interesante es que ya ahora, fíjate vos, y es un poco lo que decíamos al inicio, ya no hay una negación de los hechos. Acá, en todo caso, se instaló el sálvese quien pueda, aunque tenga que hundir a los míos, que pareciera ser la decisión de Cristina, ¿no? Fíjate que esto empezó siendo una historia de traiciones. Del conductor del vehículo en su momento a su, teóricamente, jefe, Roberto Barata, del amigo al que él le entrega los cuadernos y que él me los da a mí, de los empresarios que se terminan traicionando entre unos y otros, y finalmente la traición mayor es la de Cristina Kirchner, que dice, es un problema de ellos, yo no sabía nada, yo me quedo libre, y si ustedes tienen que quedarse en la cárcel, pues es una historia de ustedes, ¿no? Difícil para el peronismo ahora, cuando ya está explícita esta estrategia de decir, ustedes son los culpables, yo tengo fueros, me quedo guardado, tranquilo, y si tienen que pagar con la cárcel, háganlo. Pareciera que, digamos, que esa es la defensa. Ya no hay una discusión de los hechos por la cantidad de confesiones, y difícil para el peronismo ahora sostenerla en la Cámara de Senadores con sus fueros, cuando uno ya sabe que explícitamente hay una traición más, ¿no? La de su jefa con su tropa. Bueno, la verdad, Diego Cabot, muchísimas gracias. Perdón, hola, sí, te escucho. Sí, te escucho. No, Marcelo me parece que quería hacerle Marcelo una quería hacer una pregunta, ¿querías hacer una pregunta? Lo último, a esta gente la conociste durante años, hiciste el libro Hablen con Julia en el 2007, los viste cara a cara. ¿Vos te dabas cuenta que te mentían? ¿Cuál es tu sensación cuando salió todo esto? Sí, obvio. Yo siempre supuse que me mentían, pero bueno, es parte de la regla del juego. Nadie te cuenta las cosas tan fácil, ¿no? Hay siempre motivaciones muy diversas cuando alguien te cuenta o te revela o se incrimina en algo contándote una confesión. Y yo sabía, digamos, que hacían porque me lo contaban otros o me lo contaban sus colegas. Pero bueno, digamos, uno también convive bastante de cerca en el periodismo, nosotros o yo por lo menos en los temas, con esta cosa de la verdad impostada, ¿no? Y de esas personalidades así absolutamente impolutas en algunas horas del día y muy oscuras en otras, ¿no? Así que es parte te diría, de la vida de nosotros, de los periodistas que estamos en estas cosas. Diego, Paulo, hay un expediente, que es un expediente enorme, que surge por tu trabajo periodístico. Entonces, de la experiencia me hace pensar que vos ya sabés los pasos que se van a ir dando por una cuestión de sentido común y de entender la mecánica. ¿Faltan empresarios, faltan exfuncionarios o ya se está cerrando el círculo con lo que hay hasta ahora? No, faltan muchos porque además se van abriendo ramificaciones, ya no solamente de los cuadernos. Claro. O sea, hay que entender ahora que los cuadernos ya es lo que sirvió al inicio para tener la primer, digamos, catarata de detenciones y posteriormente de confesiones. Pero ahora ya tiene una dinámica propia que tiene que ver con empresarios que van y cuentan cosas. Entonces, por ejemplo, él dijo, Wagner dijo, venía Barata, me mandaba a tal persona, a Lazarte, que también está detenido, y venía López, pero no me acuerdo cómo se llamaba el que venía por López. Bueno, ahí tenés otra ramificación, claro. Otro, digamos, sistema de recaudación que seguramente la justicia también avanzará. Como te digo, para mí, esto yo creo que recién empieza. Va a haber más empresas que van a caminar solas a tribunales para incriminarse antes de que los vayan a buscar. Esto va a suceder, va a seguir sucediendo. Y va a haber seguramente más ramificaciones a otros empresarios. Fíjate vos que la detención o el pedido de detención del viernes a la noche para Uberti
Claudio Uberti y José María Sagasti, es una consecuencia directa de lo que fue la presentación y el testimonio de Techín, que cuenta, nosotros nos apretaban por la relación con Venezuela. Y estos dos, digamos, exfuncionarios, uno prófugo, Uberti, otro detenido, Sagasti, estaban directamente involucrados en la relación con Venezuela. Así que ahí tenés, fíjate, otro, por así decirlo, otra vía, otro carril de investigación que se abrió a partir de aquello, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir sucediendo cosas. Me parece que va a haber ahora sí un valle, un freno como para decidir la situación procesal de cada uno de los imputados y de cada uno de los detenidos, y después seguramente va a acelerar. Me da la sensación, digamos, de conocer cómo son los tiempos de la justicia. Para que vos tengas idea, hoy Stornelli, que es el fiscal, Carlos Stornelli, prácticamente abandonó la fiscalía en el sentido de que está abocado casi, te diría que exclusivamente a este caso. A su vez tiene otro fiscal, Carlos Rivolo, que le está ayudando, y a su vez la fiscalía de él, quien está haciendo el trabajo diario de todas las otras causas, es Marijuán, el fiscal Marijuán. O sea, hay ya 3 fiscales haciéndose cargo, 2 directamente de la causa y un tercero de lo que tuvo que abandonar Stornelli para dedicarse a esto, ¿no? Entonces, con semejante cantidad de testimonios, de pruebas que se han colectado, de las que se van a colectar, líneas de investigación que la justicia, imagino, debe andar, la sensación es que esto todavía le falta mucho, que estamos, te diría, que en un inicio fuerte y rápido, pero en un inicio todavía. Diego, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, por tu tiempo, por el trabajo que todavía lleva adelante el equipo de periodistas investigadores, que la verdad que lo hacen con muchísima responsabilidad y que permite que todo esto se pueda poner en marcha, en definitiva, donde tiene que ponerse en marcha, que es en la justicia. Gracias, muy amable por tu tiempo. Muchas gracias.